Nuestro manga comienza con la prota, una hermosa joven que era una exitosa investigadora de fauna y flora, y tenía la tarea de llevar el registro de la evolución de un experimento que ella y su grupo de investigación biológica habían trabajado por varios años. Y aunque todo estaba marchando bien, de repente, el huevo donde estaba el experimento se partió, siendo para la prota todo un logro, pues después de tantas horas extras, finalmente ella podía ver con sus propios ojos el fruto de su esfuerzo. Y una vez que el experimento salió del huevo, la prota estaba cautivada con su belleza, pero en lo personal esa cosa era bien fea y rara, era como la combinación de una medusa y un pulpo. Creo que debemos cuestionar los gustos de la prota. Entonces, inesperadamente, los tentáculos tenían como electricidad, por lo que la prota pensó que tal vez había algo mal con la pecera, así que la desconecta, y a toda prisa intenta transferir al experimento para evitar que le pase algo a la medusa pulpo. De repente, el experimento logra atrapar a la prota y la enrolla entre sus tentáculos, y mientras que ella poco a poco se quedaba sin aire, escucha como una voz exclama que por fin la encontró y que ella ha sido elegida por el destino, y bueno, hasta allí llega la historia de la prota a manos de su propia creación. Y cuando todo parecía que se había acabado para la prota, de repente, alguien le da algo de beber y ella, aun pensando que seguía siendo la presa de su experimento, ruega por no ser comida, y debido a su desesperación deja caer la cantimplora. En eso, un hermoso hombre con orejas de animal le dice a la prota que no debe desperdiciar el agua porque allí es muy preciada, y ese hombre de ensueño era Hyalan, pero lo llamaré Julián porque se me hace más parecido el nombre. Entonces, Julián, además de ser guapo, también era el líder de una tribu. Así que la prota, quien puso la misma cara que yo puse al ver a Julián, agradece por ser salvada y le explica que estaba un poco asustada porque hace un momento era la comida de su experimento, pero Julián, quien se mostraba un poco desconfiado y confundido por todo lo que estaba ocurriendo, pregunta por la tribu de la prota y por el tipo de especie de bestia que era ella. Así que la prota, quien le parecía raro esa clase de preguntas, finalmente se percata que estaba en pleno desierto y, lo que era obvio, ya no estaba en su laboratorio. Pero, Julián aún quería saber más sobre la extraña mujer que estaba en medio del desierto, por lo que le pregunta por su macho, y el por qué la dejó allí sola y abandonada, y aunque para la prota podía resultar obvio lo que estaba pasando, ella prefirió centrar su atención en las orejas de león de aquel hombre, así que, ella, cautivada de tanta ternura, pensaba que era alguna clase de disfraz, pero lo raro allí es que las orejas no se podían quitar. Por lo tanto, creía que tal vez todo era una clase de alucinación y eso explicaba por qué aquel hombre era mitad león. Y mientras tanto Julián, quien solo veía cómo descaradamente le tocaban las orejas, detiene a la prota y la llama mujer arrogante por tocarle su zona prohibida, pero la prota, como buena conocedora de animales, sabía que la verdadera zona prohibida de los leones era la cola, y ella, aun creyendo que estaba en una alucinación, aprovecha y le acaricia la cola. Pues quien alguna vez no ha deseado acariciar a un león, y más si es mitad hombre, así que la prota, teniendo la oportunidad, no iba a desaprovecharla. Y Julián, al ver cómo la prota le acariciaba la cola, él se preguntaba si tal vez lo estaban cortejando, por lo que la tira al suelo y saca una de sus flechas y se la coloca en el cuello a la prota mientras le pregunta sobre su propósito, y fue justo allí, teniendo una flecha en el cuello, que la prota se da cuenta que el dolor que estaba sintiendo no era ninguna ilusión, y que lo más probable era que había cruzado a otro mundo, pues no había otra explicación para todo lo que estaba ocurriendo. Mientras tanto, la prota, quien había sido víctima de su creación, transportada a otro mundo y amenazada con una flecha por un hombre medio bestia, parecía que no tenía nada de suerte y que se le acercaba su final nuevamente, pero de repente, una voz la llama, la misma voz que ella escuchó cuando estaba siendo presa de su experimento. Y cuando ella se preguntaba quién era aquel que la estaba llamando, una personita con un traje como de pájaro amarillo aparece de la nada, llamándose a sí mismo como el sistema Wite, y si desaprobaron inglés, Wite es blanco, y aunque era obvio que de blanco no tenía nada, la prota no le prestó tanta importancia, pues para ella lo más importante era salvarse. Así que la prota, desesperada de huir de las garras de aquel hombre, le grita a Julián que se voltee para que vea al hombrecito con traje de pájaro amarillo, que eso de seguro era más sospechoso que ella, pero él estaba inmóvil, no se movía por nada, así que la prota aprovecha y se aleja la punta de la flecha que tenía en el cuello, y le pregunta al pájaro amarillo si acaso él la salvó. Y este le dice que sí, él fue quien la salvó, y que también era su sistema de ayuda, y que él no era amarillo. Y la prota, mientras alejaba al inmóvil Julián,
le pide explicaciones al pájaro amarillo, y este le explica que ella falleció en su otro mundo a causa del experimento en el que ella trabajó, pero la parte positiva es que ella había sido seleccionada para reencarnar y ser la hija elegida del mundo del desierto y obtener la lluvia. Y si ella lograba completar la tarea asignada tendrá la oportunidad de regresar a su mundo original. Pero la prota al escuchar todo eso, no tomó nada bien lo de haber muerto, pues ella en su anterior vida, se esforzó por muchos años estudiando para encontrar un trabajo al cual le dedicaba todo su tiempo, así que no le parecía justo haber estirado la pata sin haber podido disfrutar bien su anterior vida. Por lo tanto, la prota estaba decidida en volver a su mundo original, pero para ello, tenía una tarea que cumplir, así que el pájaro amarillo le explica que en ese mundo había 4 tribus, y esas tribus tenían tesoros que ella debía obtener para unirlos e invocar al dios del agua y convertir ese mundo desértico en un oasis, y que también ella tendrá una habilidad, y ese era invocar la lluvia, pero para entender cómo funcionaba, ella debía besar a Julián. Pero la prota, quien parece que no reconoce una buena oportunidad cuando la ve, exclama que no podía besar a Julián, pues lo acababa de conocer y él quería matarla, pero esa era la única manera según el pájaro amarillo. Además, ¿quién no querría besar a un hombre tan guapo y con unas orejas de león tan adorables? Así que la prota aún no lucía del todo convencida, pero el pájaro amarillo, quien parecía ser ese amigo de la mala junta, le dice a la prota que ella no tiene nada de qué preocuparse si llega a besar a Julián, pues él no la va a lastimar y más bien él se lo va a agradecer, mientras que le da el pequeño empujón que ella necesitaba. Y una vez que la prota termina besando a Julián, este se descongela y se sorprende al ver aquella escena, pues para él, hace un momento tenía a su presa de una manera y ahora la tiene de otra, pero, repentinamente unos truenos aparecieron y empezó a llover encima de ambos, y aunque era sorprendente, gracias a eso, a la prota le salió un mensaje emergente y la felicitaba por desbloquear la habilidad de la lluvia. Mientras tanto, Julián no podía creer lo que estaba ocurriendo, pero aún así, estaba alegre al ver cómo llovía, y mientras alza de felicidad a la prota, le cuenta que desde hace varios años no llovía en su tribu, así que él consideraba que tal vez la prota era una diosa enviada por el cielo para ayudarlos. Pero la prota, quien estaba un poco asustada y confundida, cae en cuenta que tal como lo dijo el pájaro amarillo, Julián no la iba a lastimar y más bien solo le agradeció, pero claro que no se imaginaba que a eso era lo que se refería. De repente, una cola se dirige hacia ellos, y un hombre mitad escorpión logra capturar a la prota, y nuevamente parece que ella no tiene suerte, pues ya había logrado escapar de las garras de un león para ser nuevamente presa, pero esta vez de un escorpión, pero, en eso, sale Julián al rescate, y con su flecha ataca aquella cola que tenía atrapada a la prota y logra salvarla, y mientras la tenía entre sus brazos, Julián exclama que ella era su hembra. Pero, aquel hombre mitad escorpión, quien era el clásico villano guapo, parecía que la flecha no le hizo casi nada, y más bien él exclama que no podía creer que Julián, quien ha estado soltero desde hace miles de años, tenga una hembra, pero a aquel villano no le importaba hacer el papel de amante, así que propone compartir a la prota. Pero a Julián obviamente no le gustó esa propuesta y con todas las fuerzas saca su arco y dispara tantas flechas que termina apareciendo una lluvia sobre aquel hombre escorpión. Y aunque parecía que no había manera de escapar de tantas flechas, el hombre escorpión ágilmente logra evadirlas, y más bien, seguía empeñado en compartir a la prota, pero en eso, Julián, que sabía que tenía enfrente a un fuerte contrincante, le pide a la prota que se quedara quieta en aquel lugar, y sale corriendo como si fuese Flash, para luego, convertirse en un enorme león. Y mientras que había una guerra entre un león y un escorpión, la prota, quien solo estaba allí viendo como dos bestias peleaban por ella, consideraba que tal vez podía aprovechar el momento y escapar, pero menos mal y entró en razón, pues era una idea equivocada, ya que ella no conocía aquel mundo y podía encontrarse con cualquier otra bestia que tal vez le haga daño, a diferencia que estar con Julián, quien la protegería y la admiraba como una diosa. Así que la prota, pensaba que tal vez, podía usar a Julián para protegerse mientras realizaba las tareas del sistema y así finalmente regresar a su mundo original, y para ello, primero debía ganarse su confianza, y mientras buscaba en su bolsillo, la prota saca una linterna y la usa para detener aquella pelea. Pues como buena conocedora de animales, sabía que los escorpiones son temerosos a la fuerte luz, así que con la linterna que sorpresivamente pudo viajar con ella, podía ser suficiente para detener a aquel villano. Y justo como se esperaba, el escorpión salió despavorido y terminó cavando un túnel para huir de la luz, y cuando por fin parecía que se había resuelto aquel problema,
aquel enorme escorpión aparece furioso detrás de la prota con intenciones de comérsela viva, pero nuevamente sale Julián al rescate, y con una fuerte mordida acaba con el hombre escorpión, y termina siendo el salvador de la prota nuevamente. Así que, la prota al ver terminada aquella pelea, se da cuenta que aquel mundo en el que estaba, los fuertes se aprovechaban de los débiles, como en todo mundo animal. Entonces, Julián era lo suficientemente fuerte como para acabar con ella de un solo mordisco si así él lo quisiese, y al pensar eso, la prota termina desmayándose en los brazos de aquel hombre. Más tarde, en una tribu de bestias cercana, aparece una linda señorita que era la hija del ex jefe de la tribu y cuyo nombre es Manfei, y ella estaba esperando para darle la bienvenida a Julián, pero que esa linda cara no los engañe, pues ella al ver a la prota en los brazos del hombre a quien ella amaba, se le notaba los celos y como ya sabemos, los celos son malos y enfermizos. Así que me huele a que la prota le harán la vida imposible en el nombre del amor, pues Manfei solo quiere a Julián para ella sola, y hará lo necesario para que eso ocurra. Y en esa tribu de bestias, todos se trataban de hermanos, y como era de esperarse, ya se había corrido el rumor de que Julián, quien era el líder de aquella aldea, además de traer agua, trajo consigo a una mujer, y ambos estaban en la casa de uno de los sacerdotes. Mientras tanto, Julián le entrega a Manfei el agua que recogió de la lluvia que inesperadamente cayó en el desierto. Pero tanto ella como las demás hembras de la tribu, no estaban muy a gusto con la prota, quien seguía desmayada. Pero, como dice mi abuelita, donde manda capitán no manda marinero, así que Julián, quien había salvado a la prota ya varias veces, no iba a permitir que lo alejen de ella y usaría su poder como líder si es necesario. Pero Manfei, quien lucía de lo más tranquila pero por dentro imagino que estaba siendo consumida por los celos, le dice a Julián que no hay manera para que la prota se quede, ya que los recursos de la tribu eran escasos, y sea verdad o sea mentira, la intención de aquella mujer es deshacerse de su rival. Y ya que fue tocado ese tema, Julián le explica a Manfei, que sospechaba que la prota es alguna diosa de la lluvia enviada para ayudar a la tribu, pues lo que ocurrió en el desierto fue más que suficiente para que él crea eso, y gracias a esa llovizna, él pudo recoger agua para su tribu, y habiendo dicho eso, todas las mujeres allí presentes cambiaron su actitud y se alegraron al saber que tendrán una diosa entre ellos que podrá ayudarlos con la terrible sequía. Pero aunque era una excelente noticia, Manfei no creía del todo en que la prota sea una diosa, pero solo el sacerdote con sus piedras sagradas podrá confirmar o negar esa hipótesis. Y hablando del rey de Roma y el sacerdote que se asoma, un viejito con un clásico traje de chamán apareció, así que la gente estaba entusiasmada de que él use sus piedras y averigüe a ver si la prota era una diosa o no, y aunque el viejo no creía del todo ese cuento, luego de decir una oración y con una piedra azul entre las manos, le preguntó a la piedra si la prota era una diosa. Pero repentinamente, la piedra se cayó, siendo una gran noticia para Manfei pues podía significar que la prota no era ninguna diosa y así podrá deshacerse fácilmente de ella. Pero, para los que teníamos fe, lamentablemente, el sacerdote explica que la piedra no detectó ningún poder divino sobre la prota, pero aún así, le parecía extraño que la piedra se haya caído, pero en eso, inesperadamente empezó a llover, siendo para todos una gran alegría y le daban el mérito a la diosa de la prota. Y mientras tanto el sacerdote, quien tampoco lo podía creer, solo pensaba que tal vez, todo lo que estaba pasando era una vieja profecía y la prota tenía algo que ver, ya que como decía esa profecía, podía traer estabilidad y abundancia a la tribu, pero también, guerras y destrucción. Y aunque era evidente que algo raro estaba ocurriendo debido a la prota, Manfei se tapaba los ojos para no ver lo evidente, así que aprovechando que el sacerdote había dicho que la prota no tenía ningún poder divino, le propone a Julián de esperar que la prota se despierte para llevarla a otro lugar, pues como ya lo ha dicho varias veces, no tienen los recursos para tener otra boca más. Pero en eso, el sacerdote mientras veía la piedra santa que reflejaba la prota, advierte que aunque la prota no tenga ningún poder divino, aún así, podría traer fortuna o desgracia dependiendo de cómo la usen, pero en eso, ya Manfei sospechaba la decisión de Julián al respecto, así que promueve que ese tema sea decidido mediante la votación, y como ella era la hija de un ex jefe, tenía cierto poder sobre las demás personas. Y por supuesto, que las mujeres se opusieron a que la prota se quede, pues eso significaba que sería una rival para ellas también, y los hombres por otro lado, querían que se quedara, y todo para tener la oportunidad de ser el macho de la prota, pero como siempre, parece que nadie estaba pensando más allá de sus intereses. Y debido al ruido que había,
La prota, quien ya se parecía a la bella durmiente, finalmente se despertó, y en el mejor momento cuando Julián exclama que ella era su mujer y por lo tanto, nadie se saldría con la suya, pues Julián además de pensar en sus intereses, también estaba pensando en los beneficios de tener una diosa de la lluvia con ellos, aunque eso signifique que pueda ocurrir algún desastre. Pero Manfei seguía empecinada de que Julián era solo para ella, por lo tanto, tener a la prota sería un problema, y por eso, debía deshacerse de la prota lo más pronto posible, pero hasta ahora, tal parece que va a ser más difícil de lo que parece. Ya llegada la noche, en una cueva cerca de la tribu, ese era el hogar de Julián, y ahora también lo sería para la prota, y aunque prácticamente todo eran rocas, al menos había un intento de cama hecho con una piedra y con una piel de animal como sábana, y ese sería la cama de la prota, y si piensan en lo duro que será dormir allí, al menos le hará bien a la espalda. Pero la prota, preocupada de dónde dormirá Julián al cederle el intento de cama, este le dice que dormirá con ella pues se supone que ella es su mujer y deben dormir juntos, y ante aquella exclamación que le cayó como un balde de agua fría a la prota, pues ni la primera cita han tenido, obviamente ella se negó, con la excusa de que era demasiado pronto pues apenas llevaban un día conociéndose. Además, que la prota exclamó que notó como Manfei se desvivía por Julián, así que ella como buena samaritana no quería ponerla triste si se entera que durmieron juntos, aunque por dentro la prota fantaseaba con dormir con un león, pues el calor y lo suave que debe ser, sería glorioso. Pero Julián, quien supongo que pensó que tal vez la prota estaba celosa, la agarra de la cintura y la trae hacia él, y por si acaso, le aclara que Manfei es solo su hermana y ella es su mujer, siendo razón suficiente para que la prota se quede sin palabras, y más bajo los encantos de aquel hombre bestia. Y si esperábamos ver más romance y acción, déjeme decirles que Julián, como toda una corta nota, recuerda que la prota debe comer algo, así que le ofrece una pierna de jabalí, y aunque la prota no sabía cómo darle el primer mordisco pues aún estaba peludo y crudo, Julián, como toda una bestia carnívora, ya le había echado el diente, quien fuera jabalí para ser comido por ese hombre. Pero la prota, al ver cómo Julián gustosamente se comía su parte del jabalí, solo hizo que vomitara un lindo arcoíris, por lo que Julián, como todo un caballero, se preocupa por ella y él le dice para llevarla con el zorro que tiene hierbas medicinales, pero la prota se niega, y solo pide que él le consiga fuego para ella poder usarlo y cocinar mejor la pierna de jabalí. Pero como era de esperarse en un mundo de bestias, el fuego estaba prohibido, y solo ciertas personas podían usarlo, así que la prota, sabiendo que no había otra opción, obviamente rechazó la carne cruda y pues le tocó conformarse con comer fruta. Más tarde, ya era hora de dormir, así que la prota le tocó compartir cama con Julián, pero al menos él tenía el sueño pesado, pero de repente, aparece el pájaro amarillo, y le reprocha a la prota que ella no debería estar tan tranquila, ya que aún tenía una misión que cumplir y debía aprovechar que tenía a Julián a un lado y comérselo todo, pero en el mejor sentido de la palabra. Así que la prota, quien ya se estaba dejando llevar de sus fantasías prohibidas, no puede evitar sonrojarse y preguntarse qué tenía Julián que ver con la misión, pero en eso, el pájaro amarillo, que parece que le gustaba ver las escenas de besos, le recuerda a la prota que gracias al beso que ella le dio a Julián desbloqueó el beneficio de la lluvia. Por lo tanto, debía desbloquear más habilidades para poder cumplir la tarea más fácilmente, y como dicen, la carne es tan débil ante lo que quiere, que la prota consideró en hacerle caso al pájaro amarillo, pero como era de esperarse, no pudo. Luego, en la madrugada mientras los demás en la tribu dormían, Julián se despierta al escuchar unos quejidos, así que se voltea a abrazar a la prota, quien toda temblorosa y entre el malestar que cargaba exclamaba que tenía frío, por lo que Julián se percata que la prota tenía fiebre, y a pesar de que intentó despertar a la prota, ella no reaccionaba, así que Julián rápidamente la carga y se la lleva donde el zorro para que la trate. Y bajo esa luna llena, estaba un tierno zorro del desierto cavando otro de sus tantos atajos, pero en eso, él se percata que venía Julián a toda prisa con la prota entre sus brazos pues nuevamente ella se había desmayado, así que el zorro se convierte en su forma de hombre, y vaya que hombre bestia tan guapo, y se llamaba Mobai, pero lo llamaré el amor de mi vida. Na mentira, lo llamaremos Salvador. Entonces, tal parece que, si yo pudiera reencarnar como bestia en aquel mundo, de seguro fuera un venado, por los cachos que me cargo, pues hasta Salvador el zorro, a ver a la prota tan de cerca, rápidamente le echó el ojo y hasta se ofreció para cuidarla si Julián no sabía cómo hacerlo, por lo que Julián, celoso de la atención que estaba recibiendo la prota,
La aparta y deja en claro que ella era su hembra. Y casualmente por allí pasaba una tierna waifu, que era un gato de las dunas y era prima de Julián, y al ver las condiciones de la prota, le recuerda a Julián que debía ser tratada rápidamente, por lo que el hombre mitad león no tuvo otra opción que tragarse su orgullo y pedirle ayuda a Salvador, pero en eso, la gatica se da cuenta que la prota tenía la ropa mojada. Y como en la cueva donde Julián vivía hace mucho frío, no era de extrañar que la prota estuviera temblando, tal parece que en este caso funcionaba al revés, lo de dos cabezas piensan mejor que una. Así que Julián al escuchar eso, no puede evitar culparse por ser descuidado, pues cayó en cuenta que la prota ha tenido la ropa mojada desde que llovió en el desierto, por lo tanto, se sentía culpable, aunque para mí, él no tenía nada de culpa, pues la prota, así como es buena con la fauna y la flora, por lógica debía saber que si ella dormía con ropa húmeda se iba a enfermar. Pero es la prota, no se puede esperar mucho de una persona que solo se la pasa de bella durmiente, entonces, la mujer gata ofrece buscarle ropa seca para que la prota pueda colocarse. Luego, en la cueva de Salvador, la prota aún seguía desmayada, y junto a ella estaba Julián con la nueva ropa para colocarle, pero él aún estaba dudoso de hacerlo, por lo que Salvador como buena bestia se ofrece a cambiarla, así que Julián para no darle la oportunidad cierra los ojos y todo ruborizado empieza a quitarle la ropa a la prota y colocarle la seca. Pero en eso, la prota aún inconsciente sujeta a Julián de las manos y lo hace tocar una parte no específica que hizo que él se ruborizara y se apurara en terminarla de cambiar, y todo para no volver a pasar por ese momento vergonzoso. Y luego de 2 minutos, finalmente estaba hecho, y Salvador, quien había traído una medicina, no podía dejar de reírse de la cara sonrojada de Julián, mientras le recordaba que tanto él como la gata de las dunas se ofrecieron en cambiar a la prota, pero Julián no lo permitió pues insistió en cambiarla al mismo. Y para cambiar el tema, Julián le quita la medicina a Salvador y le dice que le dará un jabalí como agradecimiento por el favor, pero Salvador en realidad lo había hecho por querer salvar a la prota, pero su lado zorro no se molestaba en tener un jabalí entero como muestra de agradecimiento. Entonces, Julián intenta darle la medicina a la prota para ver si se mejoraba rápido, y al levantarla para dársela, solo se derramaba la medicina, pues la prota estaba muy inconsciente para beber por ella misma, por lo que Julián no vio otra opción que beberla y dársela a través de un beso apasionado. Y bueno, creo que yo también me estoy sintiendo como mal, y no me molestaría que me den la medicina de esa manera. Y gracias a la manera tan inusual de dar una medicina, la prota pudo tragársela y volver a despertar, y al ver cómo Julián la estaba besando, pensó que era un sueño, así que, aprovechando el sueño, ella lo agarra y apasionadamente le devuelve el beso, y Julián que estaba sorprendido pues ese beso lo agarró desprevenido. Aleja a la prota de él y todo avergonzado exclama que la medicina de Salvador tal parece que aún hacía efecto. Así que la prota, cae en cuenta que había vuelto a estar consciente y que el beso que Julián le dio era solo para darle la medicina y no era ningún sueño como ella pensaba, así que, en pocas palabras pasó fue pena, pero en eso, aparece el pájaro amarillo a celebrar el beso de la prota, pues gracias a eso ella pudo desbloquear una nueva habilidad que, por cierto, no se podía usar por los momentos. Pero, aunque de cierta manera eran buenas noticias, la prota entendió que si besaba a Julián podía desbloquear más habilidades tal como lo había dicho el pájaro amarillo, pero ella deseaba cambiar la manera, pero en eso, el pájaro amarillo que había malinterpretado lo que la prota dijo, le explica que, si podía cambiar algo, y eso era el macho para besar, pues ella podía intentar besar a otro que no fuera Julián y funcionaría igual. Así que el pájaro, quien parecía hacer las cosas a propósito, utiliza a Salvador como un buen ejemplo para besar, haciendo que la prota se moleste, pues ella lo que quería decir con la pregunta, era si podía cambiar la manera de activar una habilidad y no de cambiar de persona como el pájaro creía. En eso, inesperadamente, Salvador se arrodilla ante la prota para presentarse y rápidamente se ofrece en ser el macho de ella. Pues según él, era mucho mejor que Julián por varias razones, pero la prota, mientras tanto, solo pensaba como los hombres del mundo donde se encontraba desesperadamente buscaban ser el macho de alguna mujer, tal como pasó con el hombre escorpión y como ha pasado con Julián y con Salvador. Yo creo que si la prota se lo propone, podría armar un zoológico con todos los enamorados bestias que se ofrecen en bandeja de oro a estar con ella. Pero la prota, quien ya tenía suficiente con Julián, indirectamente rechaza a Salvador y este, utiliza su arma secreta, convertirse en un pequeño zorro adorable y esponjoso, siendo para la prota su debilidad, pues al verlo,
rápidamente le pregunta si puede tocarle su esponjosa cola, así que Salvador, haciéndose como el que no quería, deja que la prota lo acaricie. Pero en eso, Julián, al ver aquella escena, no pudo evitar mostrarse celoso y agarra a la prota de la mano y se la lleva con él, pero Salvador, intentando seguirle el paso, llevaba la ropa de la prota con él, y ella, al ver su ropa en manos de aquel zorro, horrorizada, se da cuenta de que alguien le había quitado la ropa para poder cambiarle el atuendo. A la mañana siguiente, la prota, en su nuevo hogar, le pide explicaciones a Julián de lo que había ocurrido la noche anterior, y este le explica que fue él quien le cambió la ropa, pues al ser ella su mujer, ese era su deber, y que al menos él lo había hecho con los ojos cerrados, pero la prota, quien estaba un poco avergonzada, de repente es sujetada por Julián, y este, con una cara de pocos amigos, le pregunta si acaso ella estaba insatisfecha con él. Así que la prota, quien estaba un poco temerosa por lo intimidante que estaba aquella bestia, le dice que no, pues él la salvó varias veces y más bien ella estaba agradecida con él. Y una vez que Julián escuchó lo que quería escuchar, aún quería saber por qué él no podía cambiar a la prota, y aunque era evidente, la prota aún le explica que casi no se conocían, pues ni siquiera se habían presentado formalmente, y luego de una breve presentación por parte de Julián como para salir del paso, la prota también se presenta, pero solo con su nombre, pues no tenía ninguna tribu o algún grupo al cual pertenecía. Así que Julián, quien le pareció raro que la prota no tuviera ninguna tribu, pensaba que tal vez ella fue expulsada cuando era pequeña, o, que en el mejor de los casos, sea verdad de que fue enviada por los cielos para ayudar a la tribu y a su gente. Por lo tanto, él inesperadamente la empuja hacia un muro y le propone convertirla en su mujer y en parte de su familia, y para sellar el trato, que mejor que un beso. Y aunque era todo lo que mortales como nosotros desearíamos, para la prota, aún estando un poco tímida e incómoda, lo aparta, pues aún no se sentía del todo a gusto con el hombre que hace poco conoció. Pero Julián, al ser rechazado, quería obtener un sí a su propuesta por parte de la prota, por lo que, haciendo lo mismo que hizo Salvador, se convierte en un tierno león, que parecía más bien como un peluche, así que la prota, quien no podía soportar las ganas de acariciarlo, se hace la fuerte y rechaza a Julián nuevamente, pues en pocas palabras exclama que lo harían a su modo. Y eso era enamorarse uno del otro para poder ser parejas. En eso, Julián vuelve a convertirse en hombre y parecía un poco confundido con lo que la prota estaba pidiendo, así que, la prota le explica de manera sencilla lo que se debía hacer para poder hacer que el amor entre ambos surja y así ser una pareja, aunque ella, muy en el fondo, siendo muy avariciosa y egoísta, de vez en cuando fantaseaba con tener dos bestias peludas y tiernas para ella sola. Pero, de repente, unas gotas caen encima de la cabeza de la prota, y la hace entrar en razón sobre su triángulo amoroso, y es que, dentro de la cueva empezó a llover, por supuesto que era algo muy extraño, así que la prota pensó que tal vez era debido al beso que tuvo el día anterior con Julián cuando ella estaba inconsciente. Y aunque hasta ahora para la prota el tema de las habilidades no tenía mucho sentido, mientras tanto Julián estaba muy feliz por la llovizna y sujeta de las manos a la prota y exclama que él sabía que ella realmente era la diosa de la lluvia, pues de otro modo, como se explicaba el hecho de que esté lloviendo dentro de una cueva, y con un beso en la cabeza, Julián le agradece a la prota por haber venido a la tribu a salvarlos. Mientras tanto, las fuertes lluvias no cesaban dentro y fuera de la cueva, así que la prota, quien ya estaba un tanto incómoda por recibir el afecto que muchos desearíamos tener, empuja a Julián y pide que se detenga, y este, quien exclama que estaba tan emocionado, se da cuenta que la prota nuevamente colocó su cara como si se fuese a desmayar de nuevo. Así que, él agarra un pedazo de piel de animal y la acomoda de manera que sirva como protección ante la lluvia, pues la prota no tenía mucho de haberse recuperado, y por lo que parece, esa mujer se enfermaba de nada hasta por una simple llovizna, y una vez que ambos estaban bajo la piel muy cerquita, y todo parecía el momento perfecto para un tierno beso. Pero sale Julián nuevamente a cortar la nota, y le pide a la prota que sostenga la piel para él ir a informarle a la tribu para que almacenen agua, pues era un líquido muy preciado y escaso, así que el hecho de que esté lloviendo, era la oportunidad perfecta para recoger agua. Más tarde, las bestias de las tribus que estaban regresando de recoger agua, no podían creer cómo era posible que estuviera lloviendo dentro de una cueva, así que le daban el mérito a la prota y consideraban que tal vez era verdad de que ella era una diosa de la lluvia. Y mientras tanto la prota, quien solo contemplaba el mundo primitivo en el que se encontraba, se encuentra con Julián, y ella le recuerda que la iba a llevar a ver el sacerdote, y una vez que llegaron a la casa del viejito,
este nuevamente con su piedra santa y con sus oraciones, pregunta si la prota tenía poderes, y la prota, quien estaba allí, paraba viendo cómo flotaba una piedra con destellos azules, continuaba pensando en el mundo primitivo en el que estaba. Pero reconoce que al menos los sacerdotes parecen ser bastante poderosos. De repente, ocurrió una explosión con la piedra sagrada, y para la suerte de la prota, nuevamente Julián salió a rescatarla, así que, el sacerdote, luego de recomponerse un poco por la explosión, exclama que le pareció extraño lo que había ocurrido, pues la piedra había sido transmitida de generación en generación, y hasta ahora, nunca había ocurrido algo igual. Así que Julián le pregunta al sacerdote si la prota era una diosa, pero el viejo con la cabeza lo niega, mientras dice que no logra descubrir la identidad verdadera de la prota, pero una cosa era seguro, ella no era una persona simple. En eso, Julián, ilusionado, agarra a la prota de la mano, y exclama que él elige tener fe y creer en la prota de que ella podrá traerles agua y darle buena suerte, pero de repente, aparece Manfei, y justo en el momento en que Julián y la prota estaban agarrados, y ella, al ver aquella escena, no podía creer lo que estaba viendo con sus propios ojos, así que se da media vuelta y se marcha, mientras que pensaba en una manera para ella deshacerse de la prota. Y justo en eso, aparece un hombre bestia con un lindo collar que él hizo con mucho esfuerzo para ella, y aunque para Manfei aquel pretendiente era un estorbo, se le ocurrió una gran idea, así que, rápidamente ella cambia su actitud y se muestra muy encantadora con el hombre, hasta le acepta el collar, pero solo le pide a él que haga una cosa por ella. Y eso era hacer que este vídeo llegue a los 8000 likes y 300 comentarios para la segunda parte de esta historia. Y bueno gente, ya saben, cuídense mucho, sigan respirando y que Dios los bendiga.